la semana pasada, ¿verdad? Las familias sacerdotales descendientes de Aarón, ¿ok? Entonces, y lo leímos en la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hoy sí saben dónde está. Está en Crónicas, ¿verdad? Ahí lo leímos donde está todo eso. Entonces, de eso habla el verso 8. El verso 9 dice que conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces aquí vamos a ver una preguntita interesante porque dice conforme a la costumbre del sacerdocio. ¿Y cuál es la pregunta ahí lógica? ¿Cuál era la costumbre? Esa es la pregunta lógica. ¿Cuál era la costumbre? ¿A qué costumbre se refiere? Entonces, los sacerdotes, todas las familias sacerdotales, estaban regadas en todo el territorio de Israel, en diferentes lugares. Entonces, ellos, tenían que venir de su ciudad, subir a Jerusalén cada cierto tiempo, no solo para celebrar las fiestas que se celebraban en Jerusalén, sino que para el servicio que tenía que ver con el templo que generalmente había. Entonces ellos tenían la costumbre de subir a Jerusalén al templo. Cuando ya estaban en el templo, entonces echaban suertes para ver qué función les iba a tocar en esa ocasión. Esa era la costumbre, subir a Jerusalén y estando allá echaban suertes para ver qué función iban a hacerle. Por eso dice el verso, dice, le tocó en suerte a Zacarías, ¿verdad?, ofrecer el incienso en el santuario. Entonces, en esa ocasión especial, Zacarías fue elegido, cayó la suerte sobre él, o el Espíritu Santo lo escogió para ofrecer el incienso dentro del lugar santo. El templo tenía dos divisiones, ¿verdad?, internas. Una que es el lugar santo y la otra que está a la par, que era el lugar santísimo. Entonces, ahí en el lugar santo, pegado a donde estaba la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que era el lugar donde Dios se manifestaba en la antigüedad, ¿verdad? Ahí se manifestaba. Entonces, le tocó, dice aquí el verso, que le tocó a Zacarías. Ahora, algunos detalles que creo yo que es importante ver aquí, en esto que le toca hacer a Zacarías. Zacarías había participado junto con otro montón de las 24 órdenes sacerdotales. Zacarías había participado en esa, iba a decir rifa, pero no, ¿verdad? Había participado en esa elección, pero sí era como una rifa, ¿verdad? Pero el desempeño que iban a hacer. Pero Zacarías había participado y junto con otras familias sacerdotales había participado en eso toda la vida, desde que comenzó su ministerio sacerdotal, y nunca le había tocado. Y no solo a él, no solo a Zacarías, todos los que estaban participando nunca les había tocado, nunca habían sido elegidos para ofrecer el incienso ahí, ese privilegio de ofrecer el incienso y las oraciones, ¿verdad? Porque eran las dos cosas, ofrecer el incienso y las oraciones en el lugar santo. Entonces, al ser seleccionado, yo me imagino que Zacarías ha de haber llorado de contento, porque ese sí era un privilegio. Ese es un privilegio. Todos los sacerdotes solo iban a hacer eso una vez en su vida. Solo una vez en la vida, un sacerdote era elegido para hacer eso. ¿Por qué sabemos que solo una vez en su vida lo iban a hacer? Porque los que participaban en el sorteo, en la elección, únicamente participaban los que nunca lo habían hecho. Entonces el que ya lo hacía, ya no podía participar. Zacarías ya no iba a volver a participar.
porque en esta ocasión él salió elegido para desempeñar ese privilegio, una vez en su vida. Por eso digo yo, ese era un honor tan grande para aquel que era elegido, que no cabe la menor duda que mucha alegría ha de haber habido en este sacerdote, que cuando llegaban no sabían lo que iban a hacer. La costumbre era que en ese momento escogían todo lo que iban a desempeñar, qué funciones iban a hacer, y ahí le tocó a él, dice, entrar en el lugar santo. Ahora, este es otro detalle. El ofrecer el incienso era una vez en su vida, pero el entrar en el lugar, bueno, algunos sacerdotes morían sin haber entrado, sin haber ejecutado esa función, sin nunca haber sido escogidos. Algunos morían así, con el deseo de haber entrado a ofrecer el incienso. Ahora, entrar en el lugar santo era otro honor. El ofrecer el incienso es un honor, pero entrar en el lugar santo era otro. El único que entraba ahí era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y por lo general, al lugar santísimo a la par solo entraba una vez al año, ¿verdad? En la mañana del día del Yom Kippur y en la tarde, al atardecer del día del Yom Kippur. Era el único día del año que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Pero acá, el lugar santo, pues se entraba a encender las lámparas, a poner los panes y a quemar incienso. Esa era una costumbre que ellos hacían. Pero solo el sumo sacerdote hacía eso. Así es que en este tiempo, en esta elección, teníamos entonces a este sacerdote con semejante privilegio de entrar a ese lugar, ¿verdad? Un momento muy especial, sin duda, para el sacerdote que le tocaba hacer eso. Y mientras el sacerdote, le ponían ayudantes, ¿verdad? El sacerdote tenía ayudantes porque mientras él estaba dentro ofreciendo las oraciones, habían dos que estaban trayendo de donde se estaba ofreciendo la ofrenda del animal, el sacrificio afuera. De ahí, ellos tenían que traer una brasa y llevarla hasta adentro, llevársela a él, y él la agarraba con una cuchara y la llevaba adentro, la ponía en el recipiente y luego le echaba el incienso. Ya mientras él estaba entonces quemando el incienso ahí, todo el pueblo estaba afuera orando. Entonces habían dos tipos de oraciones que se ofrecían. El sacerdote, mientras quemaba el incienso, todo el pueblo afuera y él dentro estaban orando unidos por la nación. O sea, era una oración comunitaria. Y no cabe duda que la oración era que Dios los liberara, ¿verdad? Porque todo el tiempo habían vivido, no todo el tiempo, pues, pero ya tenían casi 500 años de no verla de ellos, de estar primero bajo la esclavitud de Babilonia, después de los medo-persas, después de los griegos, después ahora de los romanos. Entonces, la oración tenía que ser eso, que Dios les diera libertad de todos los pueblos que los podían doblegar. Pero había otra oración, que era una oración personal. Cada quien traía sus propias oraciones, sus propias peticiones delante de Dios. Y como en ese lugar, en la antigüedad, porque en este templo no pasaba eso, pero en el templo antiguo, en ese lugar, a la par, en el lugar santísimo, ahí bajaba Dios, literalmente. Entonces, la idea aquí es que mientras ellos quemaban el incienso, sus oraciones se hacían uno con el humo del incienso y subían directamente a la presencia de Dios. Eso es lo que aparece en Apocalipsis también. Esa es la idea aquí. Entonces, este es un momento definitivamente muy, pero muy, muy especial, donde ellos estaban haciendo todas estas oraciones comunitarias referentes a la nación, pero personales también. Luego dice el verso 10. El verso 10 dice que toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Exactamente lo que yo lo acabo de decir, ¿verdad? Ahí están todos afuera orando. Aquí, pues hay otra pregunta obligada, ¿verdad?
porque dice, el pueblo está orando. Y bueno, ya sabemos o podemos intuir, pues lo lógico es que ellos estuvieran pidiendo por una libertad. Pero la otra pregunta lógica que uno puede hacer aquí es lo que pasa en el verso 11. Miren el verso 11. Dice, y se le apareció un ángel o el ángel, ¿verdad?, del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A Zacarías, ¿verdad? Entonces, siempre que se menciona el ángel del Señor, que es un término o un ángel del Señor un poquito más general, pero casi siempre esta expresión ángel del Señor junta, independientemente de ese artículo que tiene ahí el o uno, casi siempre se refiere a Jesucristo, a la presencia de Jesús antes de que Él se encarnara. Por lo general está relacionado siempre con que Dios va a intervenir en medio de la salvación del hombre, para salvar algo, va a hacer una obra que tiene que ver con la salvación del hombre. Por ejemplo, en el tiempo de Josué aparece mucho la expresión esta, y casi siempre es cuando le daba la victoria sobre una batalla. ¿Ya? Entonces, básicamente por ahí anda la relación. El punto es que aquí está, dice el ángel del Señor, y dice que está puesto en pie. Esa palabra puesto en pie es importante que uno la vea detenidamente, porque la palabra es istemi. Esa palabra istemi, que es como una conjugación de un verbo, porque está en pasado, en presente y en futuro, tiene las tres formas. Esa palabra tiene las tres formas. Entonces eso es interesante, porque el ángel, si lo vemos en el pasado, lo que el texto dice ahí con esa palabra, dice que el ángel ha estado en el pasado parado ahí, ofreciendo el incienso como intercesión para salvar al ser humano desde el pasado. Si lo vemos en el presente, en la misma palabra, dice que el ángel está ahí en ese momento ofreciendo incienso para interceder por la salvación del hombre. Y si lo vemos en el futuro, el texto dice que ese ángel estará ahí ofreciendo incienso para la salvación del hombre. Eso significa, por lo menos, la conjugación de esa palabra istemi. Entonces, en ese sentido, uno puede ver, si lo relacionamos con la salvación del hombre, con la salvación del pecador, esto es exactamente lo que la doctrina de la salvación tiene para nosotros. Nuestra salvación ha estado en las manos de Dios, está en las manos de Dios y estará en las manos de Dios. Nosotros, los seres humanos, no podemos hacer nada para conseguir la salvación. Siempre ha sido Dios quien está intercediendo por nosotros. En la antigüedad, Dios Padre o las cristofanías, en el tiempo de Jesús, Él, el Padre y el Espíritu Santo, y en el tiempo de la iglesia, que es en el que estamos, después de que Jesús murió, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, interviniendo a través o intercediendo a través de la iglesia y a través de su palabra. O sea, siempre ha sido así. El hombre no puede hacer nada para salvarse. Pero ahí en medio de eso dice que, en el verso 12, dice que Zacarías se turbó, dice, así dice, ¿verdad? Se turbó, y dice que al verle, yo creo que esta expresión de se turbó es una expresión lógica. Imagínense, el sacerdote solo entraba una vez en su vida ahí, no todos entraban, y el privilegio de estar en el lugar santísimo también era únicamente del sumo sacerdote, otro privilegio, y en medio de todo eso se le aparece algo que no toda la gente ve. Y esto era, ¿qué cosa? Un ángel. O sea, ¿tenía razones para estar turbado, sí o no? Sí, ¿verdad? Tenía razones para estar asustado, para estar turbado. Entonces dice, y le sobrecogió temor. Y yo pienso que eso es lo lógico, ¿verdad? Él está frente a un ser que, en mi opinión personal, no era un ángel cualquiera. Por el término ángel del Señor. En mi opinión, él vio a Jesucristo antes de nacer, ya por el uso de esa palabra. Pero aunque hubiera sido un ángel cualquiera, ¿verdad? Pero este es el ángel del Señor. Pero aunque hubiera sido cualquier manifestación angelical, era una buena razón para turbarse al estar frente a alguien que era enviado por Dios directamente a hablar con él, que era lo que
en teoría pasaba en ese lugar. Ahí, cuando están ofreciendo el incienso, cuando están orando, pues la idea es eso, ¿verdad? Una comunión con Dios en ese momento. Por eso es que todo el pueblo hacía un gran festín por eso. O sea, este era un gran momento. Y se le realizó a él lo que pasaba en el templo de Salomón. Cuando el Espíritu cuando Dios abandonó el templo de Salomón, nunca más Dios volvió a estar ahí en el templo. O sea, ese templo y el templo que construyeron después del cautiverio no tenía la presencia de Dios, al igual que lo tuvo el templo de Salomón. Entonces, ellos tenían más de 500 años de hacer esta celebración, pero ya no era igual que lo que pasaba en el templo de Salomón. Solo era un recordatorio de aquella cosa. Por eso le daban el gran énfasis a la quema del incienso, ¿verdad? Que es básicamente lo que dice Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, es normal que le diera miedo, pero el miedo se le fue ¿cuándo? Cuando el ángel le habló, ¿verdad? Ahí se le fue el miedo. Dice el verso 13, pero el ángel le dijo a Zacarías, o sea, el ángel le habló. En ese momento, adiós temor. Y dice, no temas, le dice el ángel, verso 13, porque tu oración ha sido oída y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, recordemos un par de cositas, un par de detalles aquí. Zacarías y Elizabeth, eso es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth eran personas comprometidas con los asuntos de Dios. ¿Se acuerdan? Eso vimos la semana pasada. Esta era una pareja, no era cualquier pareja, era una pareja a imitar, ¿verdad? Actuaban, dijimos, y miraban todo lo que tenía que ver con Dios, lo miraban con seriedad. Entonces dijimos, ellos eran fieles, y la palabra dice que eran justos, y dice la palabra que eran irreprensibles, ¿verdad? Y estuvimos caminando alrededor de eso, dijimos que ellos entendían bien que las cosas de Dios eran más importantes que cualquier cosa. Dijimos también que ellos entendían que sus vidas eran útiles en las manos de Dios, al servicio de Dios. Y dijimos también que ellos entendían que en la vida había algo que era mucho más mejor que la vida terrenal. Ellos entendían eso. No eran cualquier persona. Pero también dice el texto, lo leímos, versos 5 o 6, dice que a pesar de todo eso, ellos tenían un vacío en su corazón, en sus vidas. Ellos no tenían un hijo. Ellos no tenían un hijo. Y para terminarla de fregar, dijimos, se habían envejecido, ¿verdad? Habían envejecido. Entonces, el ángel le dice, ellos tenían un vacío como persona, ¿verdad? No en el área espiritual, pero sí en el área como pareja, ¿verdad? Es obvio que faltaba algo en sus vidas. Y entonces el ángel le dice a Zacarías, le dice, tu oración ha sido oída. Y entonces la pregunta que uno debe hacerse obligadamente aquí es que ¿cuál sería la oración, verdad? ¿Cuál sería? Ya dijimos, la oración comunitaria era por todo el pueblo de Israel, por la liberación del pueblo, porque estos Herodes no fueran tan malos con ellos, porque Roma los dejara libres, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la nación. Pero ahora el ángel le dice, tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? ¿La comunitaria o la personal? Entonces, es lógico que aquí dice claramente, yo lo pongo en forma de pregunta, pero aquí dice claramente, dice, tu oración, la de él, la personal, no la comunitaria, dice, ha sido oída. Entonces le dice el ángel, le está diciendo, mira, lo que le has estado pidiendo a Dios toda la vida, el Señor te lo va a conceder. ¿Ah? Todo lo que le has estado pidiendo al Señor, porque así le dice, tu oración. No le dice tus oraciones, no, tu oración, una oración específica. Por eso, por lo que has estado pidiendo, Dios va a obrar y Dios te lo va a conceder. Entonces, ¿qué es lo que Zacarías estaba pidiendo en su oración? Un hijo.
Esa era su oración, un hijo. Y el ángel le dice, bueno, te vamos a conceder eso. El Señor te vamos no. El Señor le dice, Dios te va a conceder. El ángel le dice, el Señor va a conceder tu petición. Entonces, yo pienso que Zacarías, en el momento en que el ángel le dijo que su oración había sido oída y que él y Elizabeth van a ser bendecidos con un hijo, en ese momento, si lo sacamos del contexto de ellos y lo ponemos en otro lado, uno podría decir, bueno, pero ¿qué de sobresaliente, qué de extraordinario tiene que alguien que no puede tener hijos, pues tenga hijos? Alguien podría decir eso, ¿verdad? ¿Dónde está lo extraordinario? Ahí. Pero aquí no hay que pasar por alto dos cosas. Primero, es que ellos eran una pareja vieja, de ancianos. Y lo otro es que ella era estéril. O sea, eso no lo podemos pasar por alto. Y entonces, si hablamos humanamente, lo lógico en una pareja de ancianos, en la que la mujer además es estéril, lo lógico, lo humanamente, es que no es posible que tengan un hijo, ¿verdad? No hay posibilidades que tengan un hijo. Físicamente hablando, no existía la posibilidad que ellos tuvieran un hijo. Biológicamente hablando, era 0 probabilidades de un hijo. 0 probabilidades de un hijo. La realidad humana es que, aunque no esté muy vieja, la mujer ya no puede procrear cuando está avanzada en edad. Biológica, humana, física y lógicamente hablando, los ancianos no pueden tener hijos. Pero aquí es donde esto tiene un punto sobresaliente. Porque cuando el ángel le dice, tu oración ha sido oída, está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir eso? Que Zacarías seguía orando por eso. Entonces, mire a Zacarías, anciano, con su esposa estéril, con todas las posibilidades humanas, biológicas, físicas y lógicas, fuera de la posibilidad de poder tener un hijo, y está el sacerdote ahí orando por un hijo. Ahí es donde está lo sobresaliente, porque Zacarías no dejó de orar por un hijo, a pesar de la edad, a pesar de la infertilidad de su mujer, a pesar de la realidad humana, a pesar de la realidad física, a pesar de la realidad biológica, a pesar de que no había ninguna posibilidad, Zacarías no dejó de orar por un hijo. Ahí es donde está el tipo de fe, la clase de fe que Dios demanda de sus hijos. Porque nuestra fe termina, por lo general, donde no hay posibilidades. La fe del ser humano, la fe del creyente, por lo general, está cimentada donde hay posibilidades humanas. Y nos sentimos bien espirituales. Pero siempre está afincada cuando nosotros sabemos que hay una posibilidad humana. Si alguien dice que ya no hay posibilidades humanas, adiós fe. Por eso es sobresaliente esto que hace Zacarías. Y los ejemplos son obvios. Que Dios nos guarde de eso, pero vaya a pasar consulta y que un médico le diga que un médico le diga que tiene cáncer terminal. ¿Qué pasó con su fe? Dice el buen creyente, ¿va? No, dice,
voy a buscar una segunda opinión. ¿Se da cuenta? Porque su fe está afincada en la ciencia, en lo que humanamente es posible, no en lo que Dios hace, no en el poder de Dios. Esa es la fe general, esa es la fe común de nosotros, los creyentes. Nuestra fe. Por eso es que esta pareja tienen una enseñanza en cuanto a la fe para nosotros. ¿Dónde está anidada nuestra fe? ¿En las posibilidades físicas? ¿En las posibilidades económicas? ¿En las posibilidades lógicas? ¿En las posibilidades biológicas? ¿En las posibilidades humanas? ¿O yo le sigo pidiendo a Dios porque yo únicamente lo estoy viendo a Él? ¿Dónde está lo que nos motiva a nosotros a orar? Y yo digo que lo general, lo común, es que nosotros desafortunadamente, los creyentes, nos hace falta mucho para tener un tipo de fe así. Es bien curioso, ¿verdad? Yo no me canso de dar este ejemplo porque eso es lo que yo vivo, ¿verdad? Si usted lleva una persona de 90 años al hospital y el médico le dice que está grave, que va a morir, y absorbe la noticia y se va para su casa, comparte con alguien que lo ve mal, hacia el que tenés, y ese alguien le dice, no, es que dieron esta noticia a esa persona mayor, ¿verdad? Que podría ser su mamá, podría ser una abuela, qué sé yo, pero dieron la noticia de que tiene usted esta enfermedad terminal, y aquella persona le dice, ¿y cuántos años tiene? ¿Y importa? ¿Importa cuántos años tiene? No, realmente no importa. ¿Pero por qué la gente pregunta eso? Porque físicamente, biológicamente, lógicamente, ya está mayor, pues ya le toca. Ese es el razonamiento, aunque no se diga. Pero la fe en Dios no funciona así. La fe bíblica, la fe que Dios demanda de nosotros es una fe que debe descansar en que Dios es Dios de lo imposible. Ese es el tipo de fe que nosotros debemos de tener. Es decir, Zacarías por lo menos, ese es el ejemplo que nos da. Dejar de ver las posibilidades humanas para concentrarnos en quién es Dios. Ese es el punto. Humanamente no se puede, está bien, pero no deje de orar. ¿O en qué tipo de Dios ha creído usted? En El Salvador nosotros decíamos, cuando habían problemas económicos, ¿verdad? Uno se quedaba viendo alrededor de la casa, ¿va? Todavía está la refri ahí, pero todavía la podría empeñar. Todavía tenía fe, ¿va? Porque todavía tenía que empeñar, ¿va? Empeñaba la refri, todavía tenía, volteaba a ver todavía qué más había, ¿va? Y estaba el carro ahí, todavía tiene fe. No, ya vamos a salir de esto, porque tiene el carro, hay que vender. Vendía eso, ¿eh? Todavía sigue un problema. Y la casa era suya. Vamos a salir de esto, el Señor nos va a sacar de esto, vamos a vender la casa. Pero si ven, la fe descansa siempre en una posibilidad humana. Y eso es, desafortunadamente, la actitud de más del 99% de los creyentes. El creyente general, el creyente común, así funciona. En todo. En todo. Entonces tenemos creyentes que no creen en Dios. En el Dios de la Biblia, por lo menos, ¿verdad? No creen en el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios
de lo imposible. Esa es la característica de Él. Él es un Dios de lo imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Personas que crean en Él así. Porque eso honra a Dios, eso es una manera de glorificar a Dios. Ok, ya no hay salida, ni física, ni humana, ni biológica, no hay posibilidades. Pero yo no me voy a soltar de esto que Dios es, el Dios de lo imposible. Hasta el último momento. Ahora, ¿qué hace esto? ¿Qué hace que yo entienda que Dios es Dios de lo imposible? Que a pesar de los problemas, a pesar de que todo está negro, yo puedo orar, seguir orando, continuar orando y no dejar de orar, porque yo entiendo que humanamente hablando, a pesar de eso, a pesar de que no es posible, a pesar de que médicamente no hay posibilidades, a pesar de eso, a pesar de que lógicamente no es posible, a pesar de eso, yo entiendo que la fe bíblica tiene por lo general dos características que no le pueden faltar a la fe del creyente, no le pueden faltar. La fe bíblica siempre descansa y descansa completamente en la certeza de que Dios, de que nuestro Dios es especialista en hacer posible lo imposible. Eso es lo que dice Hebreos. Certeza. La fe tiene la certeza de quién es Dios. No duda de eso. Entonces, si no duda, ¿qué debe hacer? Siga orando, siga confiando, siga esperando. Zacarías toda la vida había orado. Y ahí ya ancianito, a saber qué edad tenía, ¿verdad? A saber qué edad tenía, pero más de 60 quizás, ¿verdad? Anciano, yo no me siento anciano y ando pateando los 60, no me siento anciano, ¿verdad? Pero ahí dice, no sé, ¿quién se siente anciano de 80? Nadie, ¿verdad? Pero ya estaba mayor, pues, y ella, pues, era estéril, y la mujer por lo general era menor que el hombre, no necesariamente, pero bueno, ya sí, pero tenía la certeza de que Dios podía darle un hijo. Y él seguía orando. Pero la pregunta es aquí, ¿qué cosas tiene usted, tengo yo en la vida, por la que hemos orado, que tiramos la toalla, porque humanamente ya no hay posibilidades? Yo casi siempre pienso eso más en relación de los inconversos. Porque cuando uno tiene tiempo de estar orando por un inconverso, llega un momento en que uno dice, si el COVID no lo convirtió, no lo convierte nadie. ¿Ven? No, si el COVID no le enderezó a le dio un ataque, le dio esto, le dio otro, y no se convirtió. Entonces uno tira la toalla. Pero ¿sabe qué es eso? No deje de orar, porque Dios es Dios de lo imposible. Dios puede. Dios puede. Esa es una de las características de la fe, que tiene la certeza de que Él puede. Y la otra característica es de que la fe bíblica esta fe bíblica está totalmente convencida de que Dios puede hacer caminos donde no los hay. Y esa es la definición de fe que está en Hebreos. Certeza y convicción. Dos cosas. Pero no para comprar un carro. Si un carro usted lo puede conseguir sin que Dios obre. ¿O sí? ¿O no? No para comprar una casa. Fíjese. Los malos compran casas. O sea, son cosas que se pueden conseguir humanamente. No. Cosas donde no hay posibilidades humanas. O sea, la fe debe entenderse no como una herramienta para hacerle a Dios así. Esa no es la idea de la fe, que es la manera en que la mayoría de cristianos ve la fe. Yo le hago así a Dios, a través de mi fe. ¿Cuándo pues? Ese es un error. Esa no es la idea de la fe. La idea de la fe es exaltar quién es Él, porque Él puede. ¿Y qué hace si yo exalto a Dios de esa manera? Fíjese qué interesante lo que pasa aquí, porque mire el verso cómo termina. Dice, tu mujer Elizabeth, dice,
tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Así dice, va. ¿Y qué significa Elizabeth? ¿Se acuerdan? Dios es mi plenitud. ¿Y qué significa Juan? Jehová ha hecho gracia. Jehová ha hecho gracia. Fíjense las dos cosas. Cuando una persona tiene este tipo de fe, es porque Dios es la plenitud de él. Entonces, la petición que se tiene nunca va a estar por encima de quién es Dios, siempre va a estar por debajo. Entonces, si Dios es mi plenitud, entonces yo entiendo que siempre estoy en su gracia, a pesar de que yo no reciba las cosas que quiero. Y esa es la fe que exalta a Dios. Yo sé que Él puede, pero yo entiendo que no le puedo hacer hacia Dios. Es una gran diferencia en la manera en la que las personas ven la fe. La mayoría de gente cree o tiene fe en su propia fe. Y yo tengo fe que Dios va a hacer esto. No, eso no es la idea. Yo tengo fe. Ese de que yo tengo fe, su fe, déjeme ponérselo así. Su fe no es su fe. ¿Capiche? Su fe no es su fe. La fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, no es suyo. Dios se la dio. ¿Y para qué se la dio? Para que hasta el último momento usted siga creyendo en Él. Aunque todo esté negro, aunque no haya posibilidades humanas. Cuando uno entiende que Dios es nuestra plenitud, entonces yo descanso en el hecho de quién es Él, a pesar de. Ese tipo de fe es la que nos enseña Juan. Zacarías. Zacarías nos enseña eso, de que Dios, el Dios que se revela en las Escrituras, ese gran Dios, ese es nuestro gran Dios y que nunca ha cambiado, nunca va a cambiar. Esa es una característica de Él, ¿verdad? Que Él es, Él no cambia. Él no cambia, no va a cambiar. Y ese es nuestro Dios, el nombre, uno de los nombres más comunes que nosotros los cristianos entendemos y los no cristianos también entienden sobre Dios, es que Él es el Dios todopoderoso. ¿Y qué significa eso? Que Él es el Dios todopoderoso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Dios es el todopoderoso? Si yo termino con mis oraciones, si yo termino mi forma de verlo a Él termina cuando una noticia humana llega a mi vida y desarma completamente mi vida espiritual, porque yo dejo de creer que Él puede. Eso es lo que no hay que hacer. No deje de creer que Él puede. No deje de creer en la gracia de Él. Por eso que somos sus hijos. Es decir, esa es una de las herramientas que Él nos da a nosotros, sus hijos, para seguir adelante. Por eso nosotros insistimos en que las personas reciban a Jesús. Si una persona tiene a Jesús, entonces esa persona tiene la plenitud de Él. Y si una persona tiene la plenitud de Dios, entonces puede descansar en la voluntad de Dios. ¿Descansar en qué? La voluntad de Dios siempre es buena y perfecta para sus hijos. Uno entiende eso. Eso es la plenitud de Dios en nuestras vidas. El nombre de Juan, pues es eso, ¿verdad? Jehová ha hecho gracia, a pesar de. Dios ha hecho gracia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer uso de esa herramienta que Él nos ha dado, por gracia, que es la oración, que es la codependencia de Él. Pero no dejar de hacerlo, como lo hizo Zacarías, ¿verdad? Orar y orar y orar, convencido, con certeza de que este Dios que se ha revelado en las Escrituras es el Dios de lo imposible.
siga orando, siga creyendo. Que las noticias humanas, físicas, fisiológicas, económicas, sociales, culturales, todo eso que tiene el poder para botar nuestra dependencia de Él, no lo hagan. Siga orando, siga creyendo que Dios es el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Ese es su nombre. Sí, y nosotros somos sus hijos. Y Él ha prometido que escuche nuestras oraciones. Solo no le haga así. No piense que porque es su hijo, Él está obligado a hacérselo. Pero sí crea que Él puede, porque Él puede. Él puede. Y la decisión final siempre es la mejor. ¿Por qué? Porque es la de Él. ¿Ok? Póngase en pie, vamos ahora. Padre amado, gracias una vez más por... ¿Qué? No, yo pensé que se le duele algo. Oh, no, no, hija.